Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. En este vídeo me gustaría hablar acerca de la contabilidad financiera que podemos encontrarnos cuando queremos invertir, ya que en algunos vídeos he mencionado algunos conceptos que luego en los comentarios he visto que no han quedado del todo claros, y además he recibido algunas peticiones si podríamos hablar acerca de contabilidad básica. Así que vamos allá con el vídeo. No os preocupéis si no tenéis ni idea de contabilidad, voy a intentar hacer el vídeo con un vocabulario entendible y para todo el mundo. Además, tengo previsto hacer diferentes vídeos, por eso lo he titulado Parte 1, porque si doy todo el material de golpe, lo mismo no se acaba entendiendo todos los conceptos y puede ser un poco agotador si se inicia uno desde el principio. Así que vamos por partes. Lo primero que tenemos que tener claro cuando vamos a analizar una empresa por fundamentales es que encontramos tres estados contables. La primera es la cuenta de pérdidas y ganancias, la segunda, balance financiero y tercero, flujos de caja. ¿Qué significa cada concepto? Vamos a verlo con un ejemplo así rápido. Una de las empresas que habéis sugerido que analizáramos, que no lo vamos a hacer ahora, sin simplemente ponerla como ejemplo, es Farmamar. Si yo pongo farmamar.com, me voy a la página web, me voy al apartado accionistas e inversores, información financiera, vamos a la intermedia. Vamos a la intermedia, por ejemplo, porque es la más reciente. Vamos a la de 9 meses y aquí tenemos la información trimestral. Los tres estados contables pueden aparecer en diferentes sitios. Por ejemplo, las americanas están en el punto número 8 como norma general. En las españolas depende de la empresa. En este caso, Farmamar, en este informe, lo ha puesto al final. ¿Qué serían estas tres últimas páginas? Básicamente aparece el balance de situación, que es el apartado que hablaremos hoy en este vídeo. Sería esta zona. Luego tenemos la cuenta de resultados consolidadas. Ahora explicaremos qué es por encima. Y finalmente, el estado de flujos de caja, que sería este apartado de aquí. Bien, ahora que tenemos claro dónde podemos encontrar esta información en un balance, básicamente la cuenta de pérdidas y ganancias lo que te está diciendo es qué es lo que ha ganado esa empresa durante ese año, si estamos hablando de un informe anual. Es decir, el beneficio neto que ha obtenido de sus ventas. En el caso del balance financiero, que hablaremos en detalle hoy, sería el apartado donde tú puedes ver qué debe y qué posee la empresa. Es decir, la deuda que tiene, el efectivo que tiene, etcétera. Es decir, activos y pasivos, que ahora hablaremos en la siguiente diapositiva. Y finalmente, los flujos de caja, que en este caso podemos entender como flujos de caja el dinero o la caja que ha generado esa compañía durante ese año. Como digo, si hablamos de años, porque estamos mirando un informe anual. De tal manera que podemos identificar en qué se ha gastado el dinero la empresa y a dónde la ha destinado. Si ha destinado dinero a recompra de acciones, si ha destinado dinero a la adquisición de otra compañía, etcétera. Para no hacer el vídeo demasiado largo, hoy hablaremos del balance financiero, es decir, del balance de situación. Para ello, os he hecho el esquema del activo y el pasivo que seguramente habréis visto en algún momento de vuestra vida. Y vamos a explicarlo un poco al detalle. Es posible que si habéis leído algún libro de educación financiera, os suenen los términos activo y pasivo. Es decir, cuando lo aplicamos a una persona. Se dice que un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es todo aquello que te lo quita. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, la cuota mensual de un coche, la cuota mensual de un teléfono móvil. Es decir, cada mes estás pagando para tener ese bien, ¿no? Realmente es una deuda que tú quizás has pedido para pagar ese coche y te está quitando dinero de tu bolsillo. Entonces eso se considera un pasivo. En cambio, un activo es todo aquello que te da dinero. Por ejemplo, o en un ejemplo muy claro sería la renta de un alquiler. Si compras un inmueble y luego lo alquilas, entonces cada mes vas recibiendo una cuota, es decir, un activo te está generando un flujo positivo, en cambio un pasivo te genera un flujo negativo. Por lo que respecta a una compañía, podríamos decir que es similar, pero no os quedéis con toda esa idea, porque vamos a explicarla ahora de manera sintetizada, y pondremos un ejemplo con una compañía, bueno, que ya os adelanto que es Inditex, por su facilidad de entender el balance. En una compañía, en la parte del activo, encontramos todos los bienes y derechos que posee la empresa. Es decir, ¿qué es todo aquello que tiene la empresa? Hablamos de efectivo, de inversiones a corto plazo, de plantas, edificios, patentes, etcétera. Es decir, tiene todo aquello que se puede contabilizar, incluso teniendo en cuenta, por ejemplo, algo intangible, ¿de acuerdo? Que no se puede tocar. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Lo que quiero que quede claro es que el activo es todo aquello que posee la empresa. En la parte del pasivo encontramos el patrimonio neto, que es el capital inicial que han realizado los inversores, y luego la parte del pasivo no corriente y el pasivo corriente. Ahora entraremos en detalle también con el activo no corriente y corriente.
El pasivo no corriente y el pasivo corriente básicamente son las deudas de la empresa. Es una partida muy importante. Diferencia entre ellos. El pasivo corriente son deudas a menos de un año y pasivo no corriente son deudas a más de un año, es decir, a largo plazo. Por lo que interesa es tener más deuda a largo plazo que a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, el pasivo corriente sería deudas a corto plazo, pasivo no corriente, deudas a largo plazo. Ya luego hablaríamos de los tipos de deuda que pueden aparecer en el pasivo, pero eso ya es más avanzado, porque podríamos encontrar desde pólizas de crédito, préstamos revolving, toda la deuda que puedas encontrar está en el pasivo, pero lo que interesa de la deuda es toda aquella deuda que genera intereses, es decir, para entender como una deuda financiera, que es lo que realmente nos importa, es toda aquella deuda que la compañía pide prestada y que además tiene que pagar unos intereses y esos intereses va ligado al tipo de interés al que se financia, que también es muy importante tenerlo en cuenta eso. Por lo que respecta al activo no corriente y el activo corriente, en la partida activo corriente encontraremos los activos más líquidos, como aquellos que significan líquidos, que los puedo convertir en efectivo más rápido. Quedaos con esa idea, quizá os ayudará, al menos es lo que a mí me ayudó al principio. Yo diferenciaba entre el activo corriente, que es como efectivo sí o sí, o algo que puedo vender rápidamente y convertirlo en efectivo. En cambio, un activo no corriente no puedo venderlo al momento ni mañana, de tal manera que sería como quizá una máquina o algo por el estilo, que no podía convertir tan rápidamente en efectivo. Es decir, la diferencia principal es esa. O incluso un deudor, en este caso un cliente que puede ser que me pague a 30 días. Entonces eso se considera corto plazo. Un activo corriente sería esos deudores que podría convertir dinero que todavía no tengo, pero que me tienen que pagar próximamente y por lo tanto lo contabilizo como un activo corriente. Podéis encontrar otros términos, como por ejemplo el activo fijo y el activo circulante. Son lo mismo. Lo mismo pasa con el patrimonio neto. Podéis encontrar, por ejemplo, valor en libros, equity, fondos propios, etc. Todo eso es el mismo término, pero lo que comúnmente se dice es el patrimonio neto de la empresa, equity de la empresa. Os he puesto esta fórmula aquí en medio, porque ahora hablaremos sobre ella, y es la igualdad entre el activo total, que es igual al patrimonio neto más los pasivos. Para explicar esto, voy a explicarlo con un ejemplo mejor que con palabras. Imaginemos que quiero iniciar una compañía y necesito 1 millón de euros, de tal manera que quizá no lo tengo y tengo tan solo medio millón. De tal manera que mi patrimonio neto, mi capital inicial para iniciar la compañía será de medio millón para comprar pues un edificio, ordenadores, una oficina, etcétera. Depende del tipo de negocio, pero vamos a hacerlo fácil. Entonces, ese negocio de medio millón de euros me faltará medio millón de euros más. Entonces lo que haré será pedir deuda. Alguna la pediré a largo plazo, otra la pediré a corto plazo, de tal manera que tendré un pasivo por un total de 1 millón de euros. Medio millón que yo he puesto al principio, es decir, he invertido medio millón de mi bolsillo y luego medio millón más que he pedido como préstamos o deudas. Pero claro, todo ello he pagado algo que realmente tiene un valor, que será el valor del activo. Tengo un edificio valorado quizá en medio millón, tengo unas oficinas, tengo inmovilizado, etcétera. De tal manera que todo el activo está financiado por todo el pasivo. Es posible, y por poner otro ejemplo, que con mi capital inicial, es decir, con mi patrimonio neto, ya sea suficiente para iniciar la compañía. Raramente pasa esto, pero en el caso de que no tenga que recurrir a deuda externa, entonces mi pasivo no corriente y mi pasivo corriente sería cero, mi patrimonio neto, en este caso, por poner el ejemplo anterior, sería de medio millón, y entonces tendría un activo valorado en medio millón de euros, el edificio, etcétera, y demás. De tal manera que el activo sería igual a medio millón, igual a medio millón, y la P, que en este caso el pasivo no corriente y el pasivo corriente, sería igual a cero porque no tendría deuda. Visto esto, vamos a entrar un poco más al detalle de cada partida y voy a poner como ejemplo Inditex por su facilidad en entender su negocio. En este caso vemos como Inditex empieza por sus activos no corrientes, los suma, aparece el total del activo, finalmente el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. De tal manera que en la parte del activo encontramos los activos no corrientes, aquellos activos que son más difíciles de convertir en efectivo, superior a un año como norma general, y en cambio los activos más líquidos, que son los activos corrientes, que podríamos encontrar ya la máxima liquidez sería la caja y equivalentes, porque ya es caja, es decir, dinero en efectivo. En la primera partida de los activos no corrientes, bueno, no lo he dicho, pero
Normalmente siempre os aparecerá el año anterior, es decir, primero, todo esto está en miles de millones de euros, ¿vale? Entonces tenemos que este periodo es 31 de julio de 2020 y lo está comparando con el 31 de julio de 2019. Así puedes ver la variación. Entonces nos fijaremos en esta columna, que sería la más reciente, y luego podremos compararla en todo caso con la del año anterior, qué ha pasado, qué variación ha tenido. Como decía, la primera partida de los activos no corrientes son los derechos de uso, que son 5.783 millones de euros. Inmovilizado inmaterial son 623 millones de euros, que en este caso serían como por ejemplo patentes, valor de marca, etcétera. Inmovilizado material, que en este caso podemos contabilizar como edificios, maquinaria, etcétera. Inversiones financieras, como está en el activo no corriente, son inversiones a más de un año. En este caso son 250 millones de euros. Y en la partida de otros, 1.650. En el caso de que queráis saber la partida de otros, de todo el informe anual están las notas, que podréis leeros en qué consiste este tipo de partidas. Normalmente siempre están en las notas indicadas. En los activos corrientes encontramos las existencias. En este caso vemos 9.796 millones de euros versus el año pasado eran 10.594 millones de euros. Vemos que ha habido un descenso. En el caso de los deudores hay un total de 2.158 millones de euros, más o menos en el mismo nivel. Inversiones financieras temporales, en este caso son inversiones a corto plazo. En este caso, ¿cómo explicarlo? Os encontraréis también en empresas americanas como Market Securities, que son inversiones a corto plazo que pueden ser bonos, normalmente son inversiones bastante conservadoras, como en renta fija. Pero claro, si tienes mucha caja, te renta hacer una inversión a corto plazo a menos de un año que te genera algún interés. Finalmente tenemos la partida de caja y equivalentes, que tiene 4.000 millones de euros en caja. Vemos que ha disminuido. En este caso vemos todo el total del activo, que sería 25.000 millones de euros aproximadamente, casi 26.000 millones. En la partida de patrimonio neto encontramos un total de 13.000 millones de euros. Y finalmente, en la partida de los pasivos, si nos centramos en los pasivos no corrientes, acordaos, sería la deuda a largo plazo, a más de un año, encontramos pasivos por impuestos diferidos, 276 millones de euros, deuda financiera, 3 millones de euros, ahora haré mención a ello, pasivo por arrendamiento a largo plazo, 4.905 millones de euros, serían pasivos por alquileres, ¿de acuerdo? Por arrendamientos, y otros pasivos, 545. En el caso de los pasivos corrientes, deudas a corto plazo, es decir, a menos de un año, deuda financiera 9 millones de euros, pasivo por arrendamiento más de lo mismo, alquileres 1.646 y los acreedores. Esto es importante, acreedores. Inditex debe 4.978 millones de euros a corto plazo a acreedores. Básicamente luego hablaremos de eso también, pero que quede claro que pasivos corrientes es deuda de ahora. Hacer hincapié en la deuda financiera. No sé si hay algo que os llama la atención, pero si no es así, ya os lo digo yo. La deuda financiera, fijaos que a largo plazo son 3 millones de euros y a corto plazo 9 millones. Y mirad la caja que tiene. 4.000 millones de euros en efectivo. Estos 3 millones de euros es que Amancio Ortega le debe 3 millones a un amigo suyo de la infancia. No, es broma. Esto en negocios de tipo retail, como en este caso en Inditex, y lo hace muy bien, es muy común encontrar empresas con mucha caja debido a que puede ser que el ciclo económico se revierta. ¿Qué quiere decir esto? Fijaos que una partida importante aquí son los acreedores. 4.900 millones de euros. En este caso, no es coincidencia que haya también una caja de 4.000 millones de euros, aproximadamente a esos niveles. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, esto es deuda, o mejor dicho, es dinero que Inditex tiene que pagar en menos de un año. ¿Qué pasa? Este dinero que tiene que pagar lo hace directamente de sus ventas, es decir, de todo lo que vende Inditex, los clientes son los que financian a los acreedores. ¿Qué pasa si Inditex dejara de vender por cualquier razón? Como por ejemplo, en esta pandemia ha dejado de vender. Tendría que empezar a aportar caja. Por eso, Inditex es muy conservadora y tiene estos niveles de caja tan grandes. Claro, si no sabéis esto, podéis encontrar que decís, vaya, una deuda financiera de 3 y una deuda financiera de corto plazo de 9 versus una caja de 4.000 millones, menudo negocio, ¿no? Pero tenéis que tener claro que este tipo de negocios se valoran mucho por sus ventas, sobre todo sus ventas comparables, es decir,
cuánto está vendiendo Inditex cada año de manera orgánica, de todas las tiendas que tiene ahora, de qué manera están creciendo y de qué manera están vendiendo. Si eso algún día dejara de crecer, entonces tendría Inditex que aportar esta caja, dinero en efectivo. ¿Para qué? Para pagar a los acreedores, a todo su material que está vendiendo. Podríamos encontrar algunas partidas más, como por ejemplo el fondo de comercio, también denominado Goodwill, que no hemos hablado sobre ello, creo que lo hablaré en otro vídeo. Pero sí me gustaría pediros que si realmente os gusta este tipo de contenido, con el simple hecho de darle me gusta al vídeo, yo entiendo que realmente es contenido de interés y por lo tanto haré vídeos similares en el futuro. Además, siéntete libre de comentar en el vídeo si tienes alguna duda. Bien, ya casi vamos acabando. Ya hemos dejado claro qué es el activo, qué es el pasivo, tenemos claro dónde podemos encontrar la deuda, el efectivo, los activos más líquidos, los no líquidos, etc. Pero ahora, ¿qué podemos extraer de toda esta información y cómo valoramos a una empresa en base a su balance de situación? Bien, os dejo aquí las métricas más importantes, aquellos ratios que se utilizan más para realmente determinar si una empresa es buena o no a nivel de balance. Lo primero, y yo diría que casi lo más importante, es la caja o deuda neta. Básicamente lo que hacemos es coger toda su deuda y le restamos la caja. Cuando vemos deuda neta o caja neta como un negativo, significa que tiene más efectivo que deuda. En este caso, si vamos para detrás, lo que haríamos sería coger los 4.000 millones de euros, en este caso, o al revés, empezaríamos por la deuda financiera, haríamos 9 más 3 menos 4.000 millones, de tal manera que en este caso quedarían pues, menos 4.000 millones de euros en caja. Eso es positivo, porque tiene una caja neta negativa, que en este caso representa que tiene más efectivo que deuda. Eso es bueno. Cuando encontramos una deuda, como digo, esto es un poco relativo. Hay empresas que lo ponen entre paréntesis o que te lo indican directamente, pero básicamente se coge la deuda, se le resta la caja. De tal manera que si te queda positivo, significa que tienes más deuda que efectivo. No os liéis con esto, con los símbolos y demás. A efectos numéricos es simplemente hacer una resta. ¿Qué sería lo positivo? Por supuesto, una empresa que tenga más efectivo que deuda, es decir, que tenga más caja que deuda. Y os preguntaréis por qué. Algunas personas pueden estar pensando, bueno, pero si tiene más deuda puede llegar a más sitios, puede abrir más tiendas en otros países, o etcétera, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo en parte, pero una deuda hay que utilizarla inteligentemente. Y no todo el mundo, no mejor dicho, no todas las empresas lo saben hacer. De hecho, una de las principales razones por la que una empresa quiebra es por la deuda. Puede ser que deje de vender, pero por supuesto, si deja de vender y no genera ingresos por lo que sea, la principal métrica que van a tener presente va a ser su deuda, porque es dinero que deben a la entidad financiera y que si no pagan es cuando realmente una empresa se declara insolvente y por lo tanto quiebra. Así que podríamos determinar que una empresa que está libre de deuda, por supuesto, va a tener menos riesgo que una empresa que está muy endeudada. Como digo, la deuda se tiene que utilizar inteligentemente. Ya hablaremos luego del nivel de deuda que puede tener una empresa en relación a su EBITDA y del tipo de negocio que sea. Pero lo importante, o como digo, como concepto básico, es que contra menos deuda tenga una empresa, mejor. Luego os dejo los ratios de rentabilidad más comunes que se utilizan para valorar una empresa. No vamos a entrar en detalle ahora en cada uno de ellos, pero sí os voy a explicar brevemente en qué consisten. Y si tenéis papel y boli, pues mejor para anotároslo en los próximos vídeos. El ROA es el Return on Assets, que sería el beneficio neto dividido entre los activos. Luego tenemos el ROE, Return on Equity, o beneficio neto dividido entre equity, que sería también beneficio neto dividido entre patrimonio neto. Y finalmente el ROI, que también seguramente me habéis escuchado hablar de que aparece en el libro, del pequeño libro que genera riqueza, que básicamente es el retorno que tiene sobre el capital invertido. Como digo, de estos tres hablaremos más adelante. Para dar unas cuantas pinceladas, básicamente el ROA y el ROE vienen a ser casi lo mismo, pero no. El ROA tiene en cuenta la deuda. En cambio, el ROE no. Si yo cojo un beneficio neto que me genera la compañía y lo divido entre mi patrimonio neto, ¿dónde está la deuda? No estoy teniendo en cuenta ni el pasivo corriente, ni el pasivo no corriente y demás. Por lo tanto, esta métrica, el ROE, se utiliza para valorar principalmente entidades financieras. De tal manera que hay una diferencia entre ellos dos. Pero son métricas de rentabilidad. ¿Qué rentable es la empresa en función de qué? De los activos que tenga la empresa, del patrimonio neto que tenga la empresa, del capital que está invirtiendo la empresa. Esto ya lo haremos, como digo, en otro vídeo y aprenderemos a calcularlo, que es el capital invertido. Por último, el fondo de maniobra o working capital,
que básicamente podéis encontrar dos fórmulas bastante comunes. La más fácil es coger los activos corrientes menos los pasivos corrientes. ¿Y qué te indica el fondo de maniobra? Básicamente, con su palabra ya os lo podéis imaginar. Es la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo tengo 10 millones de euros en efectivo, es decir, mi activo corriente es de 10 millones de euros en mi empresa, y tengo un pasivo corriente, es decir, las deudas que tengo que pagar ese mismo año son de 15. Entonces, tendré un fondo de maniobra negativo, es decir, de 5 millones de euros. Por lo tanto, tendré que vender más para poder conseguir esos 5 millones, porque de alguna manera mi fondo de maniobra está en negativo y entonces eso puede parecer malo. Pero depende del tipo de negocio, a veces es favorable que sea negativo. Como por ejemplo los modelos de negocio tipo suscripción. Un ejemplo muy conocido sería el de Microsoft. Microsoft vende, por ejemplo, a un cliente una licencia por valor de 200 euros. Ese cliente paga 200 euros por un producto que todavía no ha disfrutado, de tal manera que Microsoft recibe un pago por algo que todavía no ha vendido del todo. Eso es algo muy bueno para el negocio, por supuesto, porque se está ganando 200 euros de golpe por un producto que todavía no está disfrutando el cliente. Entonces, eso, debido a una métrica contable, esos 200 euros no puede contabilizarlos en el activo, lo tiene que contabilizar en la parte del pasivo. De tal manera que eso puede provocar, si hago el pasivo más grande, que el fondo de maniobra sea negativo. Por lo tanto, no podemos quedarnos solamente que si un fondo de maniobra es negativo, entonces el negocio ya es malo. No. Por supuesto, Microsoft no es una empresa mala, todo lo contrario. Es una de las mejores empresas del mundo. De tal manera que tenemos que asociar fondo de maniobra también al tipo de negocio que estamos analizando. Os he dejado dos fórmulas. Una para las personas que no se quieran complicar mucho la vida, pero que sería la más inexacta, que sería el activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, todos aquellos activos más líquidos que tengo o más facilidad que tengo para convertir en líquidos, menos el pasivo corriente, todas aquellas deudas que debo en el corto plazo. Si me da positivo, podré hacer frente de manera correcta a las deudas a corto plazo. Si me da negativo, no. Pero, con un gran pero, dependerá del modelo de negocio que estamos estudiando, que no pase como, por ejemplo, en un modelo de suscripción como Microsoft que hemos mencionado anteriormente. Para las personas que quieran ir un poco más allá, simplemente lo que tienen que hacer es coger las existencias, aquellas existencias que puedas tener en el almacén a punto de vender, más las cuentas por cobrar, que entonces serían todos aquellos clientes que te deben dinero próximamente, menos las cuentas por pagar, todo aquel dinero que debes a tus proveedores. Como digo, esta sería la manera exacta de calcularlo y es como yo lo hago. Aquí tienes en cuenta entonces todo el ciclo del negocio en sí, que es lo que tienes en el almacén, que es lo que tienes que cobrar, menos las cuentas que tienes por pagar. Obviamente, algo muy importante y que no he dicho también son los términos de pago. Lo que te interesa como negocio es tener las cuentas por cobrar antes que las cuentas por pagar. Por ejemplo, yo a mis clientes puede ser que les cobre a 30 días y a mis proveedores los pague a 60, de tal manera que tengo más caja. Cuando tengo que pagar a mis proveedores, mis clientes me están financiando a mis cuentas por pagar, que en este caso sería como el caso de Inditex. Cuando él recibe el dinero, básicamente ya lo recibe en cash y por lo tanto puede pagar a sus proveedores. Esto es algo positivo. Por supuesto, podríamos encontrar muchísimos ratios más, pero como digo, estos son los principales y con esto ya es suficiente como para valorar una empresa. Pero os preguntaréis, ¿y cómo sabemos si realmente un ROA es bueno o es malo? Bien, lo que tenemos que hacer aquí es comparar negocios iguales, es decir, con su competencia. Imaginemos, por ejemplo, Inditex, que me lo voy a inventar completamente, que tiene un ROA de un 20% y su competencia pues tiene un ROA de un 25%. Lo que te está diciendo es que la competencia, a efectos de rentabilidad sobre sus activos, es mejor que Inditex. Como digo, es un ejemplo ahora mismo. O, por ejemplo, otro tipo de empresa, imaginamos una entidad bancaria que tiene un ROE de un 15%. Y, en cambio, otro banco, la competencia tiene un ROE de un 20%. Podemos entender que la rentabilidad que está teniendo el banco que tiene un ROE de un 20% es mejor y, por lo tanto, es más rentable. Entonces, eso es una métrica para comparar diferentes empresas del mismo sector y que sean similares. Si puedes comparar competencia, muchísimo mejor. Y por lo que respecta al ROIC, más de lo mismo. En este caso, para tener una idea, lo que también podéis ver son dos cosas. Una es compararlo, no me lo he mencionado en el ROIC, es compararlo y también ver el histórico. En el caso del ROIC, igual. Tened en cuenta que más o menos la bolsa, las empresas, también dependerá mucho del sector, por supuesto, y la empresa en concreto que analicemos,
un 13, un 14%, si es superior a un 13, un 14%, dicho ROIC, es algo positivo. Y sobre todo, no solamente vale que el ROIC de un año sea bueno, lo que interesa es que quizá durante el transcurso de 5 o 10 años, si la empresa ha tenido un ROIC de un 19%, o en torno a 19, 18, 20%, algo bueno está haciendo la empresa para mantener una rentabilidad durante el transcurso de esos años. No solamente vale la pena encontrar una empresa que tenga un ROIC o un ROA muy bueno, como digo. Lo interesante es analizar el pasado para poder saber si realmente la empresa tiene una ventaja competitiva, si está haciendo las cosas bien, etcétera. Pues dos maneras. Una, comparar con la competencia en sí, o teniendo en cuenta también la media del sector. O dos, también podemos ver cuál es el histórico de dicha compañía. Para esto, por suerte, hay muchas plataformas que ya hemos hablado en el canal, y si no lo sabes alguna, simplemente comentar debajo del vídeo, como por ejemplo Ticker, que ya te da un histórico algunas veces de todo, o mejor dicho, te da sintetizada la información y solamente tienes que copiar y pegar y hacer 4 divisiones. Así que bueno, en principio esto sería algo muy fácil que se puede calcular de manera no rápida, pero sobre todo a efectos de contabilizar una empresa o realmente ver si una empresa tiene un retorno bueno sobre sus activos o sobre su equity y demás, no es nada del otro mundo. Como he dicho anteriormente, hay muchísimos ratios que podríamos calcular en base a la información que extraemos del balance de situación, que no voy a entrar al detalle de todos porque si no haríamos un vídeo de 24 horas, pero sí voy a corregir una frase que he dicho anteriormente, y es que con estos ratios ya sería suficiente para calcular, o mejor dicho, para valorar una empresa, pero me refería a efectos de rentabilidad. Por supuesto, si calculamos el ROA, el ROI y el ROIC de una empresa, y además su caja y deuda neta, podemos hacernos una idea de qué tipo de rentabilidad está teniendo la empresa, pero no es suficiente para llegar a una conclusión para valorar un negocio en sí. Tenemos que tener más factores que ya explicaremos en próximos vídeos, pero lo que me refería es a efectos de rentabilidad. Os he dejado aquí algunos ratios más, si queréis tomar nota pues os lo dejo en pantalla, y simplemente los he dividido por ratios de liquidez, básicamente qué liquidez tiene la empresa. Por ejemplo, ratio de tesorería sería la tesorería más realizable, bueno, efectos de efectivo dividido entre su pasivo corriente, que es lo que debe a corto plazo. ¿Qué porcentaje sería ese ratio? Si es, con su competencia podríamos determinar cuál tiene un efecto de liquidez mejor. Por supuesto, aquí aparece el fondo de maniobra, que se considera un ratio de liquidez. Luego está el ratio de solvencia, más de lo mismo, el ratio que aquí encontramos ratios de endeudamiento, que sería determinar, por ejemplo, la calidad de la deuda. En este caso os he dejado aquí uno. Este está bien saberlo. Sería el pasivo corriente dividido entre los pasivos, pasivo corriente y pasivo no corriente. Determinas qué porcentaje de deuda a corto plazo tienes sobre tu total de deuda. Bueno, si te da un 50%, pues quizás muy excesivo. Como digo, estos son métricas que tú puedes ir viendo de tu empresa y compararlas con la de tu competencia o también con su histórico, como digo. Luego también los ratios de actividad, que no voy a entrar al detalle, y con esto yo ya me despediría. Espero que el vídeo os haya ayudado. Para hacer un poco de resumen, hemos analizado qué son los activos y los pasivos de una empresa, los activos corrientes, los no corrientes, el patrimonio neto, los pasivos no corrientes, los pasivos corrientes que hay en cada uno de ellos, con el ejemplo de Inditex. Ya hablaremos más ejemplos, los ratios que serían estos de aquí. En este caso ya hablaremos en detalle de cada uno de ellos, pero bueno, ya os podéis hacer una idea de lo que es. Y finalmente también existen otros tipos de ratios y que es importante compararlo con su competencia y el histórico que tiene la empresa en base a cada año. También no he dicho que bueno, también es importante tener en cuenta la variación del fondo de maniobra, que en este caso si tú ves que una empresa cada año tiene 2 millones, 2 millones, 2 millones y un año tiene menos 5, algo ha sucedido en la empresa que ha habido una variación de 7. Claro, 2 menos los 5, ahí ha pasado algo que quizás no sabemos y sería analizar el porqué. Espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna duda simplemente tenéis que comentar en el vídeo y nos vemos en el próximo. Que vaya muy bien y un saludo.